y vamos a compartir el PowerPoint. Ya. ¿Se ve bien hasta ahí? Álvaro, ¿Profe? Rosé, lo veo. Dígame. ¿Y entonces ya están subidas las 3 notas del Sí, segundo semestre? sí, véalas nomás. Ya después ahí usted ingresa del perfil de su apoderado y revisa sus notas. Ya, ya, entonces ahí, ahora, ¿ves? Álvaro, ¿me hace con el dedito para arriba si se ve el Power? Ya, perfecto. Entonces, ya habíamos trabajado, ¿cierto? Trabajamos en la unidad número 1, que era la epopeya, trabajamos en la unidad número 2, que era el amor y la naturaleza, y ahora nos toca la unidad número 3, que igual habíamos adelantado un poquito cuando vimos el texto El color de la piel, que vamos a trabajar el relato de misterio, o el enigma policial. Entonces vamos a trabajar en función de esto. Por eso el objetivo de aprendizaje de esta clase se llama explicar en un relato policial el enigma, las pistas y la solución de este. Ya, entonces vamos a explicar, ¿ya? ¿Qué querrá decir explicar esa palabra? ¿Qué querrá explicar? ¿Explicar la situación? Ya, pero ¿qué es explicar? ¿Qué significa explicar? A ver. Dar a conocer, bien, Bastián. Ya, sí. Vamos a dar a, sí, eso es, dar a conocer, ¿cierto? O decirlo con otras palabras, ¿cierto? Porque empezamos cuando explicamos, decimos con otras palabras, tratamos de dar a entender nuestro parecer, nuestro conocer, lo que queremos decir. Y entonces lo decimos de otra forma. Entonces vamos a explicar entonces en el texto, explicando lo que es el relato policial. Vamos a ver un ejemplo de un relato policial y vamos a dar cuenta de cuál es el enigma, ¿ya? Porque dijimos, si ustedes se acuerdan que cuando vimos este análisis de relato policial, dijimos que habían enigmas, habían pistas, y después finalmente se hacía la resolución que quedaba este misterio, este enigma, cómo se resolvía. Ya, continuamos. Entonces, vamos de nuevo. Ya, y entonces vamos a trabajar con este objetivo de aprendizaje que es número 8 del Ministerio y es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis considerando su experiencia personal y sus conocimientos. Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo. La relación de la obra con la visión del mundo, el contexto histórico en el que se ambienta y en lo que fue creada, ¿ya? Este objetivo de aprendizaje lo vamos a estar trabajando a través de toda la unidad, que este es como nuestro objetivo máximo, y de ahí se van desprendiendo los pequeñitos. Y aquí vamos, actividad inicial. Ya. De este libro que nosotros leímos, ¿cierto? Que era El color de la piel, de Ramón Díaz Heterovix, ¿cuál podríamos decir que era el enigma de este libro? ¿Cuál era el misterio de este libro? ¿Profe? Díganme. No que fue la desaparición La desaparición del hermano. del hermano. De... ¿Cómo era que se llamaba? Ahí vamos. De Coiro, bien. El Alonso se acordó. La muerte, y la Cata igual, la muerte de Roberto Coiro, ¿cierto? Entonces, este era en realidad era la desaparición, ¿cierto? Primero parecía la desaparición de Roberto Coiro, ya y era nuestro primer enigma que no sabíamos dónde estaba, y finalmente terminó que el enigma se transformó y era saber quién había asesinado a Roberto Coiro, ¿cierto? Después se transformó este enigma, este misterio. Ya, entonces vamos a dar cuenta de la estructura, entonces, que esto igual ya lo habíamos visto cuando trabajamos con lo del mismo libro de El color de la piel, y dijimos que tenía una estructura distinta el relato policial, ¿cierto? Que decimos primero que cualquier tipo de texto siempre tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero y entonces cuando uno trabaja así, siempre decimos que en la introducción introducimos el tema, ¿cierto? En el desarrollo vamos contando la historia, aparece el conflicto, todo el clímax, y después el final es el desenlace. Ahora, el relato policial lo hace distinto porque en la introducción, cuando comenzamos, aparece inmediatamente el crimen, ¿ya? Algo pasó, hay un crimen y hay que resolverlo.
Entonces el crimen es el punto de partida de todo relato policial. Se presenta como un enigma, ¿cierto? Es un misterio, no sabemos qué pasa. Y hay que dilucidarlo, hay que dar a conocer, saber qué pasa, ¿cierto? Hay que encontrar, hay que resolver este enigma. Pues no se conocen las causas ni el responsable. Y esto siempre se ubica al inicio de la historia, ¿ya? Porque suele suceder que cuando vemos, leemos un libro o vemos una serie o vemos una película, ¿cierto? Los asesinatos pasan durante el desarrollo de la historia, que es distinto cuando comenzamos sabiendo que alguien falta, se perdió alguien, murió alguien, no sabemos por qué. Y después de eso, en el desarrollo de esto, aparecen las pistas. Entonces estas deben ser interpretadas por el detective, ¿cierto? O el investigador a cargo. Siempre hay un detective, hay un investigador, o a veces son personas comunes y silvestres que empiezan a encontrar toman el caso y son como estos investigadores que están ahí. Nos podemos volver nosotros investigadores, ¿ya? No siempre tiene que ser como un detective privado o un policía. ¿Ya? Luego, por lo que su intervención es clave para que la historia se vaya desarrollando, ¿cierto? Porque si este investigador no empieza a buscar estas pistas, no se puede desarrollar la historia, no vamos encontrando estas pistas, este misterio, aparecen cosas nuevas, ¿no? ¿Cierto? Y en torno a la investigación liderada por este personaje surgen los conflictos para que la historia avance, ¿cierto? Va apareciendo, descubre una pista y aparece un nuevo conflicto. Y finalmente, en el desenlace aparece la resolución del misterio. La resolución del misterio, la identificación del culpable y la explicación de esta, por parte del investigador de cómo llegó a la verdad. Entonces dice, por ejemplo, el asesino de Coiro es tal persona, y yo me di cuenta porque pasó esto, y ahí me di cuenta. Ya, entonces vamos a volver de qué es un enigma entonces. ¿Ya? Vamos a definirlo así. El enigma siempre está vinculado al crimen. ¿Ya? Y viene a ser los acontecimientos que explican quién y cómo ocurrió el crimen. Ligado a la narrativa, el enigma corresponde a la noción del problema narrativo. ¿Ya? Entonces este es nuestro problema narrativo, aparece, ¿cierto? Porque tenemos el concepto de crimen, ¿ya? Que aparece un crimen, o falta alguien, ¿ya? Hay que buscar a alguien que está perdido, y ahí empieza el enigma porque nosotros queremos dilucidar, saber qué es lo que pasa. Y ahí este es el enigma, ¿ya? En sí no es el crimen en sí como tal, ¿ya? Sino que aparece alguien, aquí, ¿cierto? De Coiro, viene el hermano, viene Coiro y dice, mi hermano no está, él es una persona de casa, ha desaparecido, hace semanas que no viene, él trabaja en tal lado y no aparece y todo eso, dan información, ahí tenemos cierto el enigma, no sabemos qué está pasando y ahí empieza el investigador a buscar estas pistas que nos van apareciendo a través de esta investigación. Ya. Estrategia de comprensión lectora. Recuerden que hemos trabajado a partir de que nos tenemos una unidad, ¿cierto? Que esta se llama relatos de misterio. Vamos a trabajar relatos de misterio en cuanto a relatos policiales. Y a partir de eso, siempre aprendemos, ¿cierto? Una estrategia de comprensión lectora o alguna habilidad, ¿ya? Que esto va a ser clave para que ustedes, este transversal les va a servir para historia, para biología, etcétera. Cuando ustedes lean un texto, les va a servir como para ustedes mismos vayan descubriendo estas pistas, vayan aprendiendo a comprender la lectura. Cuando dicen, cierto, que siempre saben leer, pero no saben comprender lo que leen, no entienden lo que están leyendo. Entonces esta es la idea de que cada vez que nosotros tengamos clases vamos aprendiendo estrategias de lectura, vamos a aprender de nuevo a leer, ¿ya? Vamos a comprender lo que dicen los textos. Entonces primero vamos a reconocer, ¿cómo reconozco un enigma? ¿Ya? Luego 2, ¿qué busco en el texto? Luego 3, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reconozco una pista? Porque a veces aparece en esto y no sabemos si es una pista o no es una pista. Y 4, ¿cómo reconozco la resolución del crimen? Entonces, en función de estas preguntas, vamos a ir avanzando en las lecturas y vamos entendiendo lo que está pasando. Ya. Entonces, vamos a seguir esto. Al leer un relato policial, las estrategias que deben utilizar e ir subrayando en el texto siempre van a ser estas. Primero, siempre tenemos que identificar los personajes que están en el texto, ¿cierto? Los personajes de la historia.
Así que yo puse aquí, puede ser un hombre, una mujer, podríamos haber puesto un animalito, etcétera. Aquí tenemos uno que no sabemos, ¿cierto? Solo es una persona. Luego tenemos, ¿cierto?, que siempre ir reconociendo los lugares que se nos van presentando en la historia, donde se desarrolla la historia, porque también son claves para que se efectúen los crímenes, ¿ya? Y también tenemos, ¿cierto?, que reconocer el problema, es decir, la acción principal para identificar el conflicto y que desencadenó las otras acciones, ¿ya? En función de algún problema en particular se van apareciendo estos nuevos conflictos que van estando en la historia, van apareciendo estas nuevas acciones. Por ejemplo, si la desaparición de Coiro, ¿cierto? Ese es el problema, y ahí mismo van apareciendo a partir de la desaparición de Coiro, no sé, pues el joven, el detective, ¿cómo se llamaba el detective de Ramón Díaz Heterovich? Heredia. Exacto. El detective Heredia, por ejemplo, conoce, ¿cierto?, al mendigo, y el mendigo le va contando cosas y después el mendigo aparece muerto. Es un conflicto que va apareciendo a partir de este problema, que es la desaparición de un personaje, y van apareciendo otras problemáticas, ¿cierto? Eso, bien, Alonso, en sí, ¿cierto? A partir de eso. Lo mismo que cuando, no sé, porque cuando leímos Yosimio, ¿cierto? A partir del conflicto el conflicto de Yosimio era que él quería convertirse en una persona, ¿cierto? Que fuera reconocido como un ser humano. A partir de eso él va conociendo a otras personas, y estas personas nos van conociendo, nos van dando sus propias problemáticas y vamos teniendo nuevas subhistorias. Eso, bien, el abuelo, así se llamaba. También en Ramón Díaz Heterovich, él cuando conoce, ¿cierto?, a esta peruana que también conoce como el amor, ¿cierto? Entonces también son nuevos conflictos que van apareciendo en la historia. Y son como historias, como microhistorias dentro de la historia. Exacto, como microhistorias dentro de este texto grande. Subtramas. Exacto, Álvaro, bien. Subtramas, subhistorias. Y ahí después finalmente tenemos las pistas para ir a encontrar el culpable de la historia, ¿cierto? Estas pistas que se van desencadenando para poder encontrar a este asesino, ¿cierto? En un relato policial. Ya. Entonces, va a ser la estrategia. Inferir las emociones expresadas. No, miren, nada que ver lo que está arriba. Esto lo vamos a eliminar, yo lo voy a cambiar ya. Esto está mal. Esta no es como lo copié el cuadrito de la estrategia de la unidad pasada, quedó así. Sería, a ver, quedaron las dos así. Bueno, la estrategia de nosotros va a ser inferir o identificar los culpables de algún crimen, ¿ya? No lo que está ahí arriba, eliminado eso. Entonces el procedimiento paso a paso es reconocer en el texto el tipo de habilidad que se solicita, ¿ya? Primero siempre tenemos que, a partir de la pregunta que se nos hace, nosotros tenemos que identificar la habilidad que se nos solicita. Por ejemplo, si nos dicen inferir, nosotros tenemos que dar cuenta de que tenemos que buscar pistas, ¿cierto?, para poder interpretar lo que nos están diciendo. Si nos dicen explicar, nosotros tenemos que explicar paso a paso lo que está sucediendo, ¿cierto? Si nos dicen reconocer, solamente sería, esto pasó, reconozco el texto. ¿Ya? Entonces, por eso es importante siempre ver lo que dice la pregunta, ¿ya? Para saber qué es lo que tenemos que responder. Luego, ubicar en el texto el acontecimiento referido a la pregunta. Por ejemplo, si me dice la pregunta, ¿cuál es el asesino de la historia? Entonces yo tengo que ir al lugar donde, ¿cierto?, del texto donde aparezca la situación del asesinato para poder saber, ver el contexto, ver el acontecimiento. Luego, subrayar las pistas que James, aquí sale James porque es la detective del cuento que nosotros vamos a leer ahora, o del detective o de un policía, para encontrar a la resolución del conflicto. Y ahí, a partir de estas dos pistas, tratar de marcar dos pistas siempre para dar cuenta de este conflicto que está sucediendo. Y establecer una conclusión de este texto. Ya. Entonces nosotros vamos a hacer
Lo siguiente, vamos a leer un extracto del libro Las huellas del purgar de San Pedro, ¿ya? Este texto está en su libro de clases de lenguaje, ¿ya? Ahí está completo. Yo voy a subir igual el archivo ahora a WebClass y a Classroom del texto completo porque igual tiene unas páginas más y yo no lo leí, no lo vamos a leer completo en estos momentos porque igual es para largo, entonces no íbamos a extender mucho, pero vamos a leer algunas páginas de este. Y entonces vamos a leer Las huellas del purgar de San Pedro, ustedes después lo van a terminar de leer completo. Y la idea es que vamos a reconocer el enigma, las pistas y la solución del relato, ¿cierto? La resolución. Era lo que decía el objetivo de la clase. Y la pregunta que va a englobar a todo esto es, ¿qué enigma podría intrigar a los habitantes de un apacible pueblo? Esa es la pregunta. Y en función de esta pregunta, nosotros vamos a ir identificando, ¿cierto? Paso a paso el procedimiento de estabilidad. Y dice así. Yo voy a leer el primer cuadrito, me van a tener que ayudar porque son varios cuadritos. Dice, La huella del purgar de San Pedro de Agatha Christie, que es una escritora por ontología, de que ella es como una de las máximas exponentes del relato policial, ¿ya? Esta escritora femenina. Ella ha escrito muchos libros de relato policial, muchos cuentos de misterio, entonces como que ella es un símbolo de este tipo de texto. Dice, ahora tía Jane, te toca a ti, dijo Raymond West. Sí, tía Jane, esperemos algo verdaderamente asombroso, o sea, sabroso, exclamó en tono festivo Joyce Lempriere. Vamos, vamos, no se burlen de mí, queridos, replicó la señora Marr. Plácidamente, creo que por haber vivido toda mi vida en este apartado rincón del mundo, probablemente no he tenido ninguna experiencia interesante. Dios no permita que considere la vida de un pueblo como apacible y monótona, replicó Raymond acoloradamente. Nunca más después de las horribles revelaciones que acabamos de oír de tus labios. El mundo cosmopolita parece tranquilo y pacífico comparado con Saint Mary Mead. Hasta ahora entonces, el texto nos está entregando unas pistas, ¿cierto? De que vienen estos dos visitantes, al parecer son como sobrinos, ¿ya? Y que vienen a visitar a esta tía, ¿cierto? La tía se llama la señorita Mar, ¿ya? Y le están pidiendo que les cuente alguna historia, ¿cierto? Del pueblo. Y están diciendo que, claro, nunca más después de las horribles revelaciones, ya sabemos que han pasado cosas terribles en este pueblo. Y ellos que vienen de la ciudad no se comparan con las cosas terribles del pueblo. Dice, bueno, querido, dijo la señora Marple, la naturaleza humana es la misma en todas partes, y claro está, en un pueblecito se tienen más ocasiones de observarla de cerca. Es usted realmente única, tía James, exclamó Joyce. Espero que no le importara que la llame tía James, agregó. No sé por qué lo hago. ¿Quién quiere ayudarme? Por favor. Ya, Isadora. Le toca. Dele, Isadora, yo sé que me está Ay, escuchando. que me quedé, Aquí, el segundo cuadrito. ¿Puede, Isadora? ¿qué parte tengo que leer? De acá. Seguro que no, querida. Ah, ok, ya. Seguro que no, querida, replicó la señora Maple Sí, y dígame. contempló con una mirada tan burlona. Por unos instantes las mejillas de las muchachas se arrebolaron. Sí. Raymond carraspeó para aclararse la garganta de un modo embarazoso. La señora Marple volvió a contemplarlos sonrientemente y luego dedicó de nuevo su atención a su labor de punto. Continúe. Okay. Es cierto que he llevado... Ay,
Espere, profe, es que estoy leyendo con el celular, entonces se ve re chiquitita la letra. Ah, ya. Es cierto que he llevado lo que se llama una vida tranquila, pero hemos tenido muchas experiencias resolviendo pequeños problemas que han ido surgiendo a mi alrededor. Algunos verdaderamente ingeniosos, pero nada servirá contárselos. ¿Sí? Ya ejemplo, ¿quién cortó las mallas de la bolsa de la señora Jones? Y, mm, ¿y por qué la señora Simmons solo se puso una vez su abrigo de piel nuevo? Cosas realmente interesantes para cualquier que guste de estudiar la naturaleza humana. No la única experiencia que recuerdo que puede tener interés para ustedes es la única, pobre mi sobrina Maryville y su esposo, que ocurrió hace 10 años o 15, y por fortuna todo acabó y nadie lo recuerda. La memoria de la gente es muy mala, afortunadamente. Muchas gracias, Isadora. Ya, entonces, el extracto que acaba de leer Isadora, para hacer como un resumen para que no nos vayamos perdiendo, dice entonces que empieza entonces aquí a hablar la señora Marple, le vamos a decir así nomás, o Marp. Ya ella empieza a decir que es cierto que pasan cosas en el pueblo que ella vive, cosas que son a veces son importantes, ¿cierto? ¿Quién cortó las mallas de la bolsa? ¿Por qué se puso ella no el abrigo? No, ¿cuántas veces se lo puso? Pero son cosas sin importancia para estos sobrinos que vinieron a verla, ¿cierto? Pero ella se acuerda de un caso muy en particular que es de una sobrina de ella, que se llama Mabel. Y eso ocurrió hace más de 10 o 15 años. Y ahí ella va a empezar a contar esta historia de esta persona, de su sobrino. Entonces la señora Marple hizo una pausa mientras murmuraba para sí. Tengo que contar esta vuelta. El menguado es un poco difícil. 1, 2, 3, 4, 5 y luego se menguan 3. Eso es. ¿Qué estaba diciendo? ¿Ve que recuerdan que ella estaba tejiendo porque dice que iba a volver a su labor de punto? Oh, sí. Hablaba de la pobre Mabel. Mabel era mi sobrina, una muchacha simpática y muy agradable, solo que podríamos decir un poco tonta. Le gusta armar un drama por cualquier cosa. Siempre que se enfada y dice muchas más cosas de las que piensa. Se casó con un tal señor Denman cuando tenía 22 años y me temo que no fue muy feliz en su matrimonio. Yo había esperado que aquella boda no llegara a celebrarse, ya que el tal señor Denman parecía un hombre de temperamento violento y no la clase de persona que hubiera sabido tener paciencia con las debilidades de Mabel. Y también porque supe que en su familia había habido algunos casos de locura. No obstante, entonces las muchachas eran tan obstinadas como ahora y como lo serán siempre. Mabel se casó con él, ¿cierto? Entonces ahí empieza a describir cómo era la sobrina y que como que no, ella no quería, no estaba muy de acuerdo con este matrimonio, pero se casó igual. Álvaro, ¿puede continuar con el siguiente cuadrito? Sí. Muchas gracias. Después de su matrimonio, no la vi muy a menudo. Vino a pasar unos días a mi casa un par de veces y me invitaron a la suya en varias ocasiones. Pero, a decir verdad, no me gusta mucho estar en casas ajenas y siempre me las arreglé para excusarme. Llevaban 10 años casados cuando dijo el señor Denman. Falleció repentinamente. No habían tenido hijos y dejaba todo su dinero a Mabel. Yo le escribí, como es natural, ofreciéndome hacerle compañía si me necesitaba. Pero me contestó con una carta muy sensata, y yo imaginé que no estaba demasiado abatida por la pena. Lo juzgué, nat- lo juzgué natural, sabiendo que desde hace algún tiempo hacían vidas separadas. No fue hasta unos 3 meses después cuando recibí una carta de lo más histérica de mi sobrina, en la que me pedía que acudiera a su lado, que las cosas iban mal, en peor, y que no sería capaz de soportarlo por mucho más tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Ya, entonces aquí estamos de nuevo, que está describiendo cómo era que llevaban 10 años de casados, que finalmente el señor Denman muere, fallece y le deja todo a su esposa. Pero al parecer hay algo como medio sospechoso en esta historia. Vamos aquí a avanzar. Dice el chat.
Y ahí y continuamos, dice, así que por supuesto recogí mis cosas, llevé la vajilla de plata al banco y acudí enseguida. Encontré a Mabel muy nerviosa. La casa Martindale era muy grande y estaba magníficamente amueblada. Tenía cocinera, doncella, así como una enfermera que cuidaba del anciano señor Denman, el padre del esposo de Mabel, quien estaba, lo que se dice, un poco mal de la cabeza. Era un hombre tranquilo y se portaba bien, aunque a veces era algo raro. Como ya he dicho, había habido casos de locura en la familia. Me sorprendí realmente al ver el cambio sufrido por Mabel. Era un manojo de nervios y me resultó difícil que me contara el problema. Lo conseguí, como siempre se consiguen estas cosas indirectamente. Le pregunté por unos amigos suyos, a quienes siempre mencionaba en sus cartas, los Kayagier. Antes mi sorpresa, me respondió que apenas los veía ya. Y lo mismo me contestó al preguntarle por otros. Le hablé de lo tonto que era encerrarse en casa y renunciar al trato social, y entonces me contó la verdad. Ya, ¿quién puede ayudarme, porfis? Sofía, que la veo de aquí, please. Sofía, la miré moverse. ¿Dónde? Aquí, no es cosa mía. Ya. No es cosa mía, sino suya. Ahora no hay una sola persona aquí que quiera dirigirme la palabra. Cuando pasó por His Street, todos se apartan para no tener que saludarme. Soy una especie de leprosa. Es horrible y no podré soportarlo por mucho tiempo. Tendré que vender la casa y marcharme al extranjero. Y sin embargo, ¿por qué no tienen que hacerme abandonar una casa como esta? Yo no he hecho nada. Me inquieté más de lo que puedan usted imaginar. Estaba tejiendo una bufanda para la señora ahí, y ahí en mi tribulación le dejé escapar unos puntos, y no lo descubrí hasta mucho después. Mi querida Mabel, le dije, me sorprendes. ¿Cuál es la causa de todo esto? Incluso la niña Mabel fue siempre difícil y me costó muchísimo sacarle la verdad. Solo sabía que hablar con la vaguedad de las personas ociosas y maliciosas que no tienen nada mejor que hacer que chismorrear y lanzar insidias a la mente de los demás. Lo veo muy claro, le dije. Evidentemente debe de circular algún rumor referente a ti. Tú debes saber muy bien cuál es esa historia, de modo que vas a contármela. Es algo tan malicioso, gimió Mabel. Claro que es malicioso, repliqué. No hay nada que puedas contarme acerca de la mentalidad humana que me sorprenda. Y ahora, Mabel, ¿quiere decirme lisa y llanamente lo que la gente anda diciendo de ti? Entonces salió todo. Muchas gracias, Sofía. Ya, entonces dice acá que, continuando con la historia, ¿cierto? Que la señora Marple estaba tratando de sacarle la información a Mabel y resulta que algo pasa, ¿cierto? Porque a Mabel nadie le quiere hablar, la gente la trata como si fuera leprosa, ¿cierto? Algo así, que tuviera algo y nadie sabe por qué, pues. Aquí ustedes me podrían responder la siguiente pregunta que dice, ¿por qué crees que la gente del pueblo ha tomado distancia de Mabel? ¿Qué hipótesis podríamos hacer en estos momentos? ¿Por qué nadie le quiere hablar a Mabel? Tal vez creen que ella mató al marido. Muy bien, gracias Ignacio. A lo mejor, ¿cierto? Porque ya dijimos anteriormente, dijimos una pista que decía que ella se iba a quedar con toda la fortuna. Entonces parece que la gente del pueblo debe pensar eso. Continuemos, dice, al parecer, la repentina e inesperada muerte de Hilfrey Denman había suscitado varios rumores. En resumen, la gente pensaba que ella había envenenado a su esposo. Correcto. Ahora bien, como supongo que ustedes ya saben, no hay nada más cruel ni más difícil de combatir que los rumores. Cuando la gente habla a nuestra espalda, nada hay que pueda uno rebatir o negar. Y las habladurías van creciendo sin que nadie pueda detenerlas. Yo estaba completamente segura de una cosa. Mabel era incapaz de envenenar a nadie y no comprendía por qué iba a arruinarle la vida haciéndole insoportable la estancia en aquella casa
solo porque con toda probabilidad había hecho alguna estupidez. No hay humo sin fuego, le dije, Mabel. Ahora vas a decirme el motivo de que la gente comienza a rumorear. Debido ser por algo. Mabel se mostró muy incoherente, declarando que no había sido por nada en absoluto, como no fuese naturalmente por lo repentino del fallecimiento de Geoffrey. A la hora de cenar parecía encontrarse perfectamente y por la noche se puso muy enfermo. Naturalmente había enviado a buscar al médico, pero el pobre Geoffrey falleció a los pocos minutos de su llegada. Su muerte fue atribuida a un envenenamiento por haber comido setas venenosas. Bueno, te dije supongo que una muerte repentina de esa clase puede desatar las lenguas, pero sin duda no sin algunos hechos adicionales. ¿Te peleaste con Geoffrey? ¿O algo por el estilo? Ahí le está preguntando a la tía, ¿cierto? Admitió que había sostenido una discusión con él en la mañana anterior a la hora del desayuno. Supongo que la orían los criados, comenté, ¿cierto? Y la señora está comentando. No, estaban en la habitación, le responde Mabel. No, querida, pero probablemente estaban al otro lado de la puerta, le contesté. Yo sabía muy bien la histérica que podía llegar a ponerse Mabel. Cuando se enfadaba. Geoffrey Denman también era un hombre dado a elevar la voz cuando se enfadaba. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pelearon? Quise saber. Oh, por las tonterías de siempre. Siempre ocurre lo mismo. Cualquier cosa no se ensarzaba en una discusión. Geoffrey se ponía muy imposible y decía cosas abominables, y yo le contestaba todo lo que pensaba de él. Entonces, ¿discutían a menudo?, pregunté. No era culpa mía, dice ella. Mi querida niña, le dije, no importa de quién fuera la culpa. Eso no es lo que estamos discutiendo ahora. En un sitio como este, los asuntos privados de todo el mundo son poco más o menos de dominio público. Tú y tu marido estaban siempre discutiendo. Una mañana tienen una pelea mayor de lo normal y aquella noche tu marido muere repentinamente y misteriosamente. Eso es todo lo que hay. ¿Hay algo más? Vamos a leer lo último. Dice, no sé qué quieres decir, afirmó Mabel apesumbrada. Pues lo que he dicho, querida. Si has cometido alguna tontería, no lo ocultes. Yo solo quiero ayudarte. Nadie ni nada puede ayudarme excepto la muerte, declaró Mabel con desesperación. Ten un poco más de fe en la provincia, querida, le dije. Ahora sé perfectamente que hay algo más que tratas de ocultar. Siempre supe, incluso cuando era una niña, cuando no me decía la verdad. Tardó mucho tiempo, pero al fin lo dijo, aquella misma mañana. Fue a la farmacia a comprar arsénico. Por supuesto, firmó en el registro y naturalmente el fármaco lo había dicho a todos, ¿cierto? Se lo había comprado. Ya, vamos a dejar hasta ahí porque estamos en la hora. Este es el texto, ustedes van a saber, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Las pistas de nuevo este crimen, muere el marido de Mabel, la gente la está culpando y ella solía discutir con su esposo, ¿cierto? Y ese día ella había comprado arsénico. Entonces, estaban todas las sospechas, ¿cierto? Que estaban culpando a Mabel por lo que había sucedido. Ya, entonces, vamos a ver esto de inferir las emociones expresadas. Dele, no, esto no, les voy a subir el power correcto que es identificar cuál es el crimen, ¿cierto? A ver, aquí tenemos, se marcó. Entonces, primero dijimos, ¿cierto?, que tenemos que leer el texto, lo que acabamos de hacer, no completo. Tenemos que identificar, ¿cierto?, cuál es el tipo de habilidad de la pregunta, ¿cierto? Que dice, ¿qué enigma podría intrigar a los habitantes de un apacible pueblo? Ya acabamos de decirlo, ¿cierto? El enigma es que ha muerto una persona, el esposo de Mabel, y hay un enigma, nadie sabe si es que a este lo asesinaron, ¿cierto? Porque dice que la causa de muerte era envenenamiento por setas, ¿cierto? Entonces, probablemente le están echando la culpa a Mabel. Dice 2, ubican el texto del acontecimiento referido en la pregunta. Entonces, el acontecimiento es que Geoffrey Denman falleció repentinamente, generando sospechas de que su esposa lo había asesinado, ya que las personas de su pueblo dejaron de hablarle, ¿cierto? 3, subraya las pistas en las que James se encuentra para llegar a la resolución de conflicto. Entonces, primero decimos, el doctor que lo atendió declaró que su muerte se atribuía al envenenamiento por comer setas venenosas. Y tenemos la primera pista. Y la segunda dice, se le realizó una autopsia a petición de la tía James y arrojó que no había muerto por envenenamiento. Ya. Esta todavía no la leemos, ustedes tienen que terminar de leerla. Y después dice, establece la conclusión y esa no se la voy a exponer ahora porque para que terminen de leer el texto. ¿Ya? Que ahí va a ser como qué es lo que pasó finalmente en este cuento.
Y como actividad central, para ustedes les va a quedar. Ya, aquí viene la actividad central. Eso era lo que estaba haciendo yo. Recuerden que siempre hacemos yo les doy la estrategia, yo les modelo un ejemplo, ¿cierto? Yo hago la actividad, la primera, y después a ustedes les toca hacer la actividad. Entonces, Profe, dígame, Álvaro. ¿cuál es la 1? Reconocer la habilidad. ¿A qué se refiere? Lo que habíamos dicho anteriormente, que era identificar la habilidad de la pregunta. Si la pregunta me dice explicar, si la pregunta me dice reconocer o sintetizar, eso es reconocer la habilidad de la pregunta. ¿Ya? Entonces, la actividad central, ¿ustedes qué tienen que hacer? A partir de la lectura de la huella del pulgar de San Pedro, ustedes van a tener que terminar de leer el texto. Como actividad central, ustedes tienen que escribir y explicar en una extensión de 10 líneas el enigma o la hipótesis. Y a eso le tienen que agregar 2 pistas claves para resolver este caso. Entonces, esa es la actividad central de ustedes, ¿ya? Esta es la actividad, esto es lo que ustedes me tienen que enviar. Eso, bien, ahí justo le respondí a la Javi. Y para terminar esta clase, vamos a decir, ¿cuáles serían las estrategias que estamos utilizando para resolver estos enigmas? Ustedes, mientras estamos leyendo, ¿cuáles serían las estrategias que podríamos utilizar? Inferir mediante las citas que deja el texto. Ya, bien, ¿cierto? Podemos inferir, como por ejemplo cuando le decía, me dejó de hablar, ¿cierto? Entonces ahí nosotros estamos infiriendo y diciendo, algo pasó, ¿cierto? Hicimos una pregunta, ¿por qué será que le dejaron de hablar? Y ustedes al tiro, algunos me dijeron, no, profe, porque puede ser que le están echando la culpa, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ir trabajando eso. Ustedes me van a terminar de responder la actividad de cierre porque estamos a 10 minutos y me van a retar porque nos estamos pasando. Profe, Ya, dígame. entonces el enigma es como el misterio.